Bueno, llegamos a la cuarta mesa y última mesa. Mi nombre es Olga Mestres, soy enfermera del Hospital Universitario de Vallebrón y les voy a presentar las mesas que van a venir a continuación. En primer lugar, hemos alterado el orden porque José María Torres tiene que marchar. Va a ser el primero en hablar sobre las alteraciones cognitivas de la malformación de Chiari tipos 1 sin hidrocefalia. Como el ponente va a marchar después de la presentación, si tienen ustedes alguna pregunta que hacerle, le pueden hacer acto seguido. La siguiente presentación será las repercusiones de la malformación de Chiari en la calidad de vida del paciente. La siguiente presentación será la necesidad real de los registros en pacientes con enfermedades raras. La presentación va a ser a cargo de Eva Bermejo, que trabaja en el Instituto Carlos III. Y por último, hablará Francesca Ayuela sobre la informática como herramienta de Chiari. Buenas tardes, mi nombre es José María Torres, soy neurocirujano en Asturias, en Oviedo. Trabajo solamente en la privada, no trabajo en la pública. Espero que no sea ningún hecho peyorativo comparado con otros sitios. Antes trabajaba en los dos sitios y al principio, bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a la organización por invitarme, y llevo trabajando con la organización en Asturias con Chispa ya bastantes años, y cuando hace pues unos 10 años empecé a ver muchos pacientes con Chiari, charlando con ellos, siempre me comentaban que tenían dificultades para concentrarse, para hacer cosas nuevas, para múltiples tareas, pero nunca era nada objetivo y no había absolutamente nada publicado. Entonces, hablando con un compañero neuropsicólogo, decidimos empezar a estudiar un poquito este tema. Lo que se conoce hasta finales del siglo XX es que el cerebelo es un órgano que se encarga del control postural, de la marcha, de los movimientos finos. El paradigma sería pues el típico deportista muy coordinado, el cerebelo es su principal baza. A finales del siglo pasado, Swarman y Sherman publicaron este artículo en Brain, que fue un auténtico hito y que cambió la concepción de lo que era el cerebelo. Publicaron el síndrome cognitivo-afectivo. Son dos neurólogos que trabajaban en el Massachusetts General Hospital, y eran profesores en Harvard, y presentaron 17 o 18 pacientes en los cuales tenían lesiones de cerebelo, bien fueran por infartos, por hemorragias, por tumores, y tenían otra serie de alteraciones que no tenían nada que ver con el aspecto motor. Tenían alteraciones en funciones ejecutivas, tanto en planificación, organización, pensamiento abstracto, memoria de trabajo, así como en la fluencia verbal. No solamente en la ejecución, sino también en reconocimiento espacial. También algunos de estos tenían alteraciones en cuanto al comportamiento, bien sea con aplanamiento del estado de ánimo o bien con una franqueza excesiva, o incluso conductas desinhibidas tipo de desinhibición frontal, como vemos en los pacientes con tumores frontales. Sí es cierto que muchos de estas características, sobre todo las alteraciones del comportamiento, eran transitorias y al cabo de un tiempo se recuperaban. Estamos hablando de lesiones vasculares o tumorales que se operaban, así como también alteraciones en el lenguaje. Con lo cual, un órgano que antes se consideraba que era principalmente, y sigue siendo principalmente, un órgano de coordinación motora, tiene también su importancia en la cognición, en el estudio, en el aprendizaje de tareas. Una patología que ya era conocida desde hace muchísimo tiempo es la diasquisis. La diasquisis es aquellos pacientes que tienen una lesión en una zona del cerebro supratentorial y desarrollan al cabo de un tiempo una alteración en la parte del cerebelo. Y normalmente suele ser contralateral, por no decir casi siempre. Sería este. Lo vemos también este es un PEC-TAC, en lo cual vemos una lesión en la parte
En este caso no es frontal, estamos hablando de la parte parietal y occipital del lado derecho, y aquí tenemos una hipoperfusión en la parte izquierda del cerebelo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tengamos alteraciones en zonas del cerebro que están sumamente alejadas de donde tenemos el cerebelo? El cerebelo lo tenemos en la parte posterior y las funciones ejecutivas principalmente están en el córtex prefrontal, dorsal o ventral. Pues parece que cada vez vamos conociendo más lo que son los haces de conexión de sustancia blanca, y vemos que hay conexiones entre los lóbulos, entre el lóbulo frontal y el cerebelo. Esto es una resonancia con los tractos de unión en diferentes zonas del cerebro. Aquí vemos la zona motora, la médula. Bueno, pues últimamente se han publicado, por ejemplo, este mismo año, en mayo, alteraciones del tensor de difusión en el tronco cerebral en sujetos con herniación de las amígdalas cerebelosas. Esto quiere decir que tienen menos conexiones, menos fibras a nivel del tronco cerebral, sobre todo lo que es el bulbo y el puente. Con todo esto nos planteamos hacer un estudio a ver si era posible o no era posible, si esto era verdad o era una percepción subjetiva del paciente. En el 2009-2010 lo realizamos, en el 2011 lo llevamos al Congreso Europeo de Neurocirugía y presentamos una población con 20 pacientes con Chiari. Todos estos pacientes con Chiari, para que fueran sin ningún tipo de alteración, no estaban operados. Tiene cierta importancia por una cosa que voy a comentar después. Estaban con un grupo control de 20 pacientes, perfectamente macheados y sin problemas de poblaciones diferentes ni de sesgos. Se le plantearon 3 tipos de test. El STRUP, que es un test muy sencillo. Le pones en una pantalla del ordenador una palabra de un color y lo pones en un color. Si coincide, tienen que dar a un botón. Si no coincide, le dan a otro botón. Mides el tiempo que tardan en hacer la respuesta. Si es verde y está en verde, es correcto. Si pone verde y está en marrón, es incorrecto. Entonces mides número de aciertos, número de errores, tiempo que tardan en el error y tiempo que tardan en el acierto. Este sería correcto, este es incorrecto. Sobre todo estas son funciones ejecutivas frontales. Este otro se les ponían 100 casos en los cuales son 4 cartas y tienen que acertar cuál es la siguiente en función de que sean por color, por forma o por color, forma o número. Van memorizando y hay un momento que aprenden. A la décima que han aprendido y lo han hecho bien, se cambia el patrón, con lo cual tienen que volver a aprender. Lo que estás haciendo son memorias y ejecuciones. Este otro es el test condicional continuo, en la cual tú vas sacando letras en la pantalla y ellos tienen que apretar un botón cada vez que salga una P después de una A. Solamente una P después de una A. Pues ahí vemos primero que tienen que recordar la A y luego con la P dar el botón e inhibir que cada vez que salga la P lo toquen el botón. Los resultados, perdón porque parte está en inglés, todos son estadísticamente significativos, es decir, tanto los positivos como los negativos, como el tiempo que tardan es estadísticamente significativo entre los controles y los pacientes con Chiari. En el segundo, que era el de las cartas, exactamente lo mismo. Y el tercero es exactamente estadísticamente significativo y es exactamente lo mismo, pero solamente en el número de respuestas correctas. Lo intentamos publicar un par de veces, nos lo echaron atrás varias veces. Bueno, habremos cometido algún error de metodología, no estará bien hecho y hemos estado esperando. En el 2014, en Akron, que es una universidad americana, en Ohio, que ya ha salido esta mañana por alguna otra cosa, que tiene un grupo potente en Chiaris,
Hicieron lo mismo. Hicieron las tareas cognitivas y lo que ven el Stroop Test, que es el mismo que el primero que teníamos, tienen exactamente los mismos resultados que nosotros, tanto para color como para la palabra, como en porcentaje, que es en la parte de abajo. Hicieron un paso más, nosotros también lo habíamos hecho, pero no lo habíamos publicado, que era si había correlación con la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque yo puedo estar ansioso o deprimido, si estoy muy deprimido, mis respuestas no van a ser igual de buenas que si no lo están. Bueno, incluso macheándolo, es decir, correlacionándolo y eliminando la variable de la depresión y de la ansiedad, era estadísticamente significativo para ellos, excepto en una cosa, que era en el recuerdo inmediato de las palabras. Vale.
de ejecución de ningún tipo de orden, que normalmente es transitorio, que eran por regresiones amplias que ahora prácticamente no se dan, porque no se utiliza ese tipo de técnica. Pero bueno, hay que buscarle una explicación a por qué este cerebro está funcionando de esta manera. Quiero dar las gracias por la invitación y por la atención que han tenido ustedes conmigo, aunque ha sido un poco rollo, y espero bueno, que os vaya saliendo el sol un poco en este aspecto de las cosas cognitivas del tiempo.